Bien, resulta que hice una encuesta para ver qué propuesta les gustaba más. Un top de películas animadas de Halloween o un análisis de la escena inicial del extraño mundo de Jack. Y la competencia estuvo muy reñida. De hecho, quedaron en empate, así que por decisión unánime, el video ganador ha sido este. Películas animadas para este Halloween. La mayoría son películas que ya conoces, aunque hay dos que probablemente no te esperas en esta lista. Número 9. La leyenda de Sleepy Hollow. Esta es un clásico, pero lamentablemente no es una película, sino un cortometraje de media hora, y por eso se queda con el puesto más bajo de la lista. Fue lanzada junto con un corto en una colección llamada Las aventuras de Ichabod y el señor Sapo. Pero a pesar de ser un corto, es tan bueno que es recordado más de 70 años después. Considerado una joya de Disney, esta nos narra la historia del profesor Ichabod y su encuentro con el temido jinete sin cabeza. A su historia le daremos 7 calabazas de 10. A su atmósfera le daremos 6 calabazas, porque no es tan envolvente al principio y es algo ligera. Y en factor espeluznante le daremos un 7 de 10, sobre todo por esos magníficos últimos 10 minutos del corto en la escena del bosque, y ese final ambiguo que le da un tono más oscuro. Como curiosidad, el jinete fue animado por John Lounsbery, uno de los 9 ancianos de Disney, un grupo legendario de animadores que sentó la base del estudio. De hecho, puedes ver a 2 de ellos aquí. Número 8. Wallace y Gromit, la batalla de los vegetales. Esta es una de mis favoritas, pero la razón por la que lo he colocado hasta aquí es porque, seamos sinceros, no es la primera película que se te viene a mente para un maratón de Halloween. Pero que eso no te engañe, esta película está plagada de aventura, misterio y humor muy británico, de la mano de 2 de los personajes más queridos de la animación. Plato. Por su originalidad le daremos a la historia 7 calabazas. La idea de un conejo lobo es simplemente descabellada y me encanta. A su atmósfera le daremos 5 calabazas. Es bastante normal y no juega un rol muy grande, salvo en la escena de la persecución. Y a su factor espeluznante le daremos solo 3 calabazas, porque la verdad es que no está hecha para dar miedo, y eso está bien. Solo que para nuestro top tenemos a otras que dan más mala espina. Pero hey, estás viendo a una ganadora del Oscar aquí. Una curiosidad es que la escena de la transformación en el conejo lobo está inspirada en la transformación de un lobo americano en Londres. Número 7. Frankenweenie. Por supuesto que en este top no faltaría Tim Burton. En 2012, la mente responsable de Beetlejuice y el chico manos de tijera nos contó cómo un niño se niega a dejar ir a su amada mascota, y como resultado decide llevar a cabo un experimento para traerlo a la vida. En cuanto a su historia, pues no hace falta decir mucho. Es un claro homenaje a las cintas de monstruos de antaño y por supuesto al clásico literario en el que se inspira, por lo que le daremos a su historia 6 calabazas de 10. En cuanto a su atmósfera, ya sumó puntos por ser en stop motion, que parece ser la mejor técnica para esta clase de historias, y además el filtro blanco y negro realmente le da el toque. Así que le daremos a su atmósfera 8 calabazas. Y por último, al factor espeluznante. Es bastante normal para ser una peli de Burton, y la mayoría de diseños son guiños a otras películas, así que le daremos otras 6 calabazas. Como dato curioso, esta película en verdad es un remake. La original, también de Tim Burton, fue un live action estrenado en 1984 con el mismo nombre. Número 6. El cadáver de la novia. Y continuamos con Burton y el stop motion. En historia le daremos nada menos que 9 calabazas, porque se lo merece, de las pocas en la lista que te podrían hacer llorar. Está bien contada y transmite un poderoso mensaje si te detienes a ver con atención. Atmósfera, 7 calabazas. Un submundo bastante llamativo en contraste con el mundo de los vivos, que irónicamente se ve más apagado. Factor espeluznante, 7. De por sí el concepto es más extraño entre más lo piensas. Además, los diseños de todos los personajes están bastante bien. Por cierto, ¿esa cara no se te hace familiar? La verdad es que la has visto en muchas partes, pero ese es tema para otro video. Por si no lo sabías, esta fue la primera película animada por Laika Studios, aunque por aquel entonces no se llamaba así. Número 5. Monster House. Pero volviendo al tema, huevos. Siempre por estas fechas pasan esta película en la TV, nunca falla. A esta le pondremos 8 en su historia. Nos entrega un concepto interesante y nos habla de la importancia de la madurez y de dejar ir. En su atmósfera le daremos 9 calabazas, porque aquí el lugar sí que tiene importancia. Además, la trama se desarrolla en Halloween,
Factor espeluznante. Pues aquí la casa es lo que menos miedo da. Me preocupa más el hecho de que casi vemos morir a alguien de un infarto o que un señor tiene el cuerpo de su difunta esposa desde hace décadas en el sótano. 8 de 10. Como dato curioso, la escena del inicio es un guiño al Resplandor, en donde casualmente el villano también es un edificio. Número 4. Coraline. La primera película bajo el nombre de Laika, que automáticamente se convirtió en un clásico instantáneo. Esta película está basada en un cuento de Neil Gaiman, el creador de Sandman. De hecho, la comenzó a escribir para su hija, buscando algo que fuera lo suficientemente aterrador para gustarle. Historia: 9 calabazas. Gaiman nos entrega una especie de Alicia en el País de las Maravillas más oscura. Como si la original no fuera lo suficientemente extraña. Y la acompaña con elementos del folclore europeo. Atmósfera: 10. Cada locación tiene una importancia vital para la historia y te atrapa desde el primer instante con su excelente y detallados escenarios creados a mano. Factor espeluznante: bueno, sabemos que fue la fuente de pesadillas de varios, así que 10 calabazas. Porque, vamos, la idea de botones cosidos en la cara es bastante inquietante. Quizá no lo sabía, pero esta película fue dirigida por Henry Selick, el mismo director de Pesadilla antes de Navidad. Otro dato curioso es que el nombre de la protagonista vino de que Gaiman escribiera mal Caroline, y le pareció que Coraline acababa sonando como un cuento de hadas. Número 3. Paranorman. De nuevo, Laika sigue haciéndolo bien, o mejor dicho, estupendamente bien. Y quizá muchos estén de acuerdo conmigo en que Coraline está un poco más arriba que Paranorman, pero por alguna razón, esta última se siente más apropiada para estas fechas. Quizá porque todos los eventos ocurren cerca a una festividad ficticia que conmemora la ejecución de una supuesta bruja, o porque tiene un aire más a las películas típicas de esa época. Como sea, Paranorman no se queda atrás en calidad. En historia le daremos sus merecidas 8 calabazas, sobre todo por su ejecución y por el mensaje que entrega, muy claro, al espectador, dándonos una moraleja sobre prejuicios a lo que es diferente. En su atmósfera, 10. Pero ¿qué esperabas? Si Laika siempre se luce en este apartado. En factor espeluznante, pues aunque sea una historia sobrenatural y los diseños de los personajes sean feos a propósito, claro está, no tiene tantos elementos inquietantes, aunque podemos rescatar la escena en la que los zombies despiertan de sus tumbas, donde no repararon en hacerla lo más grotesca posible. A su factor espeluznante le daremos 7. Como dato extra, fue la primera película animada en usar de impresión 3D. Esto sirvió, por ejemplo, para imprimir las caras intercambiables de los personajes y animar una amplia gama de expresiones. Tan solo Norman tenía más de 8000 caras impresas. Definitivamente no es fácil hacer una película así. Número 2. ¿Pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack? ¿Cómo? ¿Que esta no está en el primer puesto? Pues no. Todos los tops la pondrían en el primer lugar y es comprensible. Es la película animada de Halloween por excelencia, pero yo he reservado ese puesto para otra película. Sin embargo, no hace falta que señale por qué Jack Skellington está hasta arriba en este top. Vamos, literalmente comienzan cantando una canción sobre que se la pasan celebrando Halloween día y noche. O bueno, en este caso, noche y noche, ya que nunca amanece en Halloween Town. La historia se lleva 8 calabazas. Está inspirada en un poema que Tim Burton escribió tiempo atrás, y que nos narra lo que pasaría si el rey de Halloween decidiera meter mano a la Navidad, haciendo un simple pero ingenioso juego de palabras en inglés entre la noche antes de Navidad, cambiándola por pesadilla, como si estuviera suplantando su identidad, justo como pasa en la película. En su atmósfera, creo que no hace falta decir que este es un mundo que desborda creatividad, y su estilo gótico lo llena todo. Además de su estilo visual, tiene un efecto muy especial que es esta especie de halo o niebla alrededor de los personajes, que se logró con una combinación cuidadosa de lentes e iluminación. En la atmósfera le daremos 10. Por último, el factor espeluznante. Esto es un indiscutible 10. O dime, ¿acaso se te ocurre algo más escalofriante que encontrar una cabeza encogida sobre tus regalos? Algo que quizás no sabías de esta cinta es que los animadores realmente se comprometieron a filmar lo más cercano posible a un live action, por lo que prestaron mucha atención al detalle. Una de las escenas más complicadas de filmar fue abrir una puerta, más específicamente abrir la puerta de Villa Navidad, porque los reflejos en el pomo de la puerta fueron muy complicados de lograr y le llevó al equipo mucho tiempo y esfuerzo.
Eso es dedicación. Pero, si Jack está en el segundo puesto, ¿quién está en el primero? Número 1. Más allá del jardín. Ya sé lo que estás pensando. Más allá del jardín no es una película, es una serie. Pero antes de que sigas, debo decirte que Cartoon Network sí convirtió esto en una película, uniendo todos los episodios en un largometraje. Y es la excusa perfecta para meterla a esta lista. Para empezar, la historia es un 10 cerrado. Comienza a la mitad del conflicto. No sabemos cómo hemos llegado ahí, estamos en lo desconocido, y seguimos a dos hermanos perdidos en el bosque. En su camino a casa descubrirán toda clase de personajes curiosos, fantásticos o aterradores, y desvelarán los misterios que esconde este bosque. Hasta ahí todo bien, pero los temas que se tratan en esta obra y la manera en la que te lo presentan son de una forma tan impecable que es difícil de lograr. En su atmósfera, otras 10 calabazas, aparte de que todo transcurre en Halloween y eso le da puntos extra en este top, pero va más allá. Prácticamente en cada capítulo conocemos una nueva locación, cada una tan atrapante como la anterior y tan única, desde una cabaña escalofriante hasta una escuela de animales, desde una mansión embrujada hasta un ferry de ranas, y todo con el aire melancólico que transmiten los libros de cuentos infantiles. Y por último, el factor espeluznante. Aquí le daremos 9 calabazas de 10, una puntuación casi perfecta, pero tengo que admitir que el tono está bastante suavizado y los momentos inquietantes no son tan frecuentes. Pero eso sí, cuando toca meter miedo lo hace muy bien. Cuadros como el replicar de la campana o la verdadera naturaleza de la bestia no van a dejar a nadie indiferente. Aunque el humor y el estilo de dibujo se encargan de equilibrar la sensación de miedo. Pensaba darle solo 8 calabazas, pero se gana una 9ª porque tiene tantos detalles que no logras ver la primera vez. Pero conforme los vas captando, esta historia puede tomar un rumbo escalofriante. Como dato curioso, gran parte de esta obra está inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y si puedes, te recomiendo leer ese libro antes de ver Más allá del jardín, o al menos informarte un poco sobre la Divina Comedia, ya que así alcanzarás a entender el verdadero trasfondo de esta historia, y lograrás entender que habla de algo muy serio y muy real en la actualidad. ¿Es una obra infravalorada? Para nada. Tiene críticas altamente positivas en la mayoría de páginas, pero sí que es una obra no lo suficientemente conocida. Por eso, he hecho un poco de malabares para meterlo a este top, porque creo que merece que le des una oportunidad. Estoy seguro que te sorprenderá. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este top. Dime en los comentarios si crees que hizo falta una película o cuál es tu película favorita para estas fechas. No olvides dejar tu like, tu participación en los comentarios y darle al botón de suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima.